Bien, en primer lugar, muchas gracias a Si Se Puede por la invitación y por el acto. Yo además me siento doblemente contento de estar aquí porque con las compañeras y los compañeros de Si Se Puede estamos funcionando prácticamente como un grupo único en el Ayuntamiento de Santa Cruz, así que me siento doblemente contento en esta sala, ¿no? y en este acto. Creo que partimos de la constatación de que efectivamente esta vez sí va a ser un momento histórico lo que ocurra el domingo. El peor supuesto, que es ser segunda fuerza, significa que antes o después se va a gobernar y que se van a condicionar de manera absolutamente determinante las políticas de este país, antes o después. Y creo que, en fin, eso va a tener consecuencias también con posterioridad en las instituciones locales, en los ámbitos autonómicos. Creo que se abre un escenario que tenemos que trabajarlo muy bien porque no se abre solo, se abre, pero luego habrá que trabajarlo mucho. El título de la convocatoria de hoy es La ciudadanía en las instituciones, que yo creo que es una forma transversal y prudente de decir la izquierda en las instituciones, porque cuando uno está en el ayuntamiento, pues ve a los concejales y las concejalas del PP y también son ciudadanía y también son gente normal, a veces algunos dolorosamente normales, pero la diferencia realmente está, creo yo, normalmente en lo que proponemos, en cómo conseguimos la política. Aquí hay muchas personas que han entrado por primera vez en las instituciones en esta sala hoy y que supongo que estarán viviendo una experiencia parecida a la que tengo yo. Y desde luego la primera percepción que yo he recibido en el ayuntamiento es que se trata de una institución que no es neutral, que está diseñada para que no podamos llevar a cabo nuestro programa y que para que no podamos llevar a cabo nuestro programa y por lo tanto para domesticarnos, para integrarnos, pero para que de alguna forma nuestras propuestas sean asimiladas y sean descafeinadas por el marco legal y el marco institucional que se ha establecido y por las políticas que se permiten hacer a escala municipal, ¿no? Yo creo que ese es el primer impacto que uno se lleva en el ayuntamiento, pero creo que esto también hay que verlo con optimismo, en el sentido de que lo positivo es haber entrado con lo complicado que es irnos abriendo espacios en las instituciones. Lo fundamental, como se ha dicho muy bien aquí, es mantenernos en contacto con la sociedad en todo momento, con la sociedad organizada, tratar de interactuar, entender que las instituciones, si no estamos de la mano con el movimiento vecinal, con el ámbito sindical, con toda la gente organizada e incluso con la que no está organizada y sobre todo con la gente que padece las políticas que se hacen, las instituciones, si no estamos en contacto con todo ese entorno social, pues de poco sirven, incluso aunque se gobierne, para cambiar las cosas. Yo creo que ese es un punto de partida muy claro. Yo creo que estamos en una coyuntura extremadamente importante, como todo el mundo entendemos, por las oportunidades que se abren y también por los riesgos. Yo creo que es importante constatar que el sistema económico y sus medianeros políticos están tratando obviamente de neutralizar las posibilidades de cambio que hay en este país. Yo creo que ya han jugado una parte de sus cartas, el cambio del rey, se ha logrado desmovilizar un poco la calle, que yo creo que es un tema que tenemos que plantearnos las izquierdas, ¿no? Porque además lo detectan, ¿no? Los datos del Ministerio del Interior, ¿no? La caída de la movilización, se ha producido una desmovilización importante. Yo creo que el sistema que es una manera muy imprecisa, ¿no? De aludir al poder económico y a su brazo armado mediático, se equivocaron con Podemos, porque creo que lo que intentaron fue generar un movimiento 5 estrellas para dividir a la izquierda, como el de Italia, ¿no? Una formación con un hiperliderazgo que se llevará al cabreo a un callejón sin salida, como ha pasado en Italia, como ha pasado en Guatemala, con un cómico que gana las elecciones. Yo creo que la aspiración del poder mediático que promocionaba era ese, pero yo creo que afortunadamente Podemos, para empezar, tiene una base real de gente consciente. Y por otro lado, yo creo que al final se han tomado decisiones muy acertadas, en el sentido de que se han integrado las mareas, se ha integrado la izquierda muy organizada que había particularmente en Cataluña, Euskadi, Galicia, Comunidad Valenciana, las mareas que tenían un peso muy importante en Madrid, el acuerdo con lo que es Izquierda Unida en el Estado. Yo creo que al final los que estaban jugando a dividir y a ver si desde el poder mediático se intentaba reproducir un escenario como el de Italia, se han equivocado. Y yo creo que estamos jugando también pues, con la propia ambigüedad de un fenómeno como Podemos, ¿no? La indefinición ideológica muchas veces para llegar a más sectores sociales, como ahí en determinado momento se coloca Ciudadanos también,
Y fíjense que lo que están haciendo es tratar de apropiarse de nuestro lenguaje, del lenguaje de la gente que queremos cambiar el país. Sin ir más lejos, los carteles de Coalición Canaria sí nos representan, están apropiándose del imaginario en el imaginario colectivo de lo que es el 15M, obviamente. Cuando yo escucho a dirigentes de Ciudadanos hablar de nueva política, veo también la reapropiación por parte de la derecha de lo que estaba haciendo un discurso de cuestionamiento de lo que hay por parte de la izquierda, evidentemente. Y cuando uno ve incluso al Partido Popular, Dolores de Cospedal utilizando el cabreo con la clase política, ¿no? Eso que llaman clase política, a la que se culpabiliza con razón de muchos males, pero un concepto limitado, ¿no? Porque cuando los responsables son los corruptos, los políticos corruptos, nos olvidamos de los corruptores, de la parte empresarial, que tiene un papel que no es precisamente pequeño. Pero a mí me impresionó mucho cómo Dolores de Cospedal en su momento usó el cabreo de la gente con la política y con los políticos y las políticas para reformar la ley electoral en Castilla-La Mancha, romper más el pluralismo e incluso hacer lo que era una conquista, que los diputados y las diputadas tuvieran un salario. La cuestión es si el salario es un privilegio o no es un privilegio, pero tuvieran un salario evidentemente para que la política no fuera como lo era antiguamente, monopolio de la gente rica. Pues Dolores de Cospedal, usando el lenguaje del cabreo, lo que hizo fue dar una marcha atrás, ¿no? Recortar la democracia, recortar el pluralismo y tratar de afianzarse con la ambigüedad de este discurso, ¿no? de malditos políticos, el descrédito de la política. Vemos al PSOE, ¿no? Con el mensaje del cambio, con esas palabras en las que cada cual proyecta sus sueños, cambio, cada cual pone ahí lo que quiera, con las caras nuevas, lo ha dicho Coalición Canaria, lo ha dicho el PSOE, están jugando a las caras nuevas, con las primarias, ¿verdad? Con elementos de democratización que son importantes, pero que ellos los asumen sin gran problema. A mí me hacían mucha gracia las primarias del Partido Socialista en Canarias, porque he pensado, bueno, hacer primarias para elegir a su candidata y a sus candidatos para las elecciones autonómicas, por ejemplo, para luego beneficiarse de la ley autonómica más fraudulenta del Estado y yo creo que del mundo. Y esa era la paradoja, ¿no? Son cómplices de un fraude electoral que está ilegalizado y nos vendían la foto de que estaban en la vanguardia de la democratización con las primarias. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, porque están jugando a tomarnos el pelo, a ver si enrollan las cosas muy bien con todo este tipo de... con lo que hacen siempre, ¿no? Hablan de transparencia, y no me refiero a la transparencia del PP, que han hecho transparente la corrupción, sino hablan de transparencia, hablan de participación ciudadana. Se lo escuchamos a Coalición Canaria en todos los municipios en los que estamos, se establecen estos reglamentos, y yo creo que tenemos que estar vigilantes contra el descafeinado, contra que intenten apropiarse de toda esta retórica que tiene un proyecto de transformación de la sociedad, que la quieren usar contra nosotros y contra nosotras, ¿no? Clarísimamente. Hay cosas que nunca proponen, Yo creo que la rueda del algodón es la siguiente. Nunca proponen leyes electorales proporcionales. Nunca proponen algo que impida la participación, la interferencia del poder del dinero en las campañas electorales, por ejemplo. Nunca proponen el acceso a los medios de comunicación públicos que reflejen la pluralidad y diversidad que hay en la sociedad. Nunca proponen eso. Porque, por ejemplo, el presidente de Extremadura del Partido Popular planteaba un máximo de 2 mandatos para quien presida la Junta de Extremadura, ¿no? Para un concepto presidencialista que por otra parte no se corresponde mucho. Pero bueno, medidas que mucha gente dice, bueno, vamos a limitar mandatos, medidas que la voluntad democratizadora que hay en el país están pidiendo. Y hay unas cuantas que ellos nos aceptan sin ningún problema. Coalición, el PSOE, Ciudadanos, al PP le cuesta más, pero lo aceptan sin problema. Y luego hay otras que no aceptan. Mecanismos de democracia directa, referéndums, iniciativas legislativas populares, elaboración de presupuestos participativos en serio. Yo creo que hay todo un conjunto de medidas que nunca aceptan y que tenemos que incidir particularmente o más bien observar que su potencial transformador es particularmente grande y por eso con esas no juegan nunca, ¿no? Igual que políticamente siempre tienen medidas de mejora social, propuestas sociales, pero rara vez veremos alguna en la que se incremente lo que se recauda de los que más tienen a través de impuestos, ¿no? Para hacer converger nuestro Producto Bruto, lo que se recauda, como otros países europeos. Eso tampoco lo proponen nunca. Plantear que tenemos el reto, ahora que estamos en las instituciones, de articularnos las organizaciones que estamos en el mismo espacio. Creo que aquí lo estamos haciendo. Creo que la confluencia de Unidos Podemos va a ser absolutamente motivadora para
todas las formaciones y toda la gente que estamos en el espacio de la izquierda, yo creo que en cada rincón del Estado, creo que aquí tenemos una responsabilidad de las personas que estamos en la parte que nos toca, de la manera más directa, en el ámbito municipal, insular y autonómico, y esto ya es un trabajo que ya lo tenemos obligatorio sí o sí, con más fuerza para el futuro. Y desde luego, como hemos dicho anteriormente, garantizar la interacción permanente con toda la sociedad organizada, contribuir a organizarla, creo que eso es absolutamente fundamental, porque yo creo que sí tenemos la posibilidad, primero, de limitar el daño de las políticas que se aplican desde cada instancia de gobierno. Segundo, de hacer que prosperen propuestas que son positivas para la gente, aunque estemos en la oposición. Y tercero, a medida que vayamos incrementando nuestra presencia, nuestra fuerza y nuestras alianzas y creciendo, pues probablemente transformarnos en opciones de gobierno en muchos niveles, y a lo mejor lo vamos a hacerlo de forma inmediata en el Estado. El domingo lo veremos, para producir cambios importantes en la mayoría social y resolver el problema que nos han creado con la gestión de la crisis, que se puede resumir en una frase. Renta por habitante que en 2007, que antes de que empezara la crisis, la misma renta, seamos estadísticamente igual de ricos, pero con menos derechos laborales, con un socavamiento de la sanidad y la educación pública, deterioro de los servicios de dependencia, pérdida de derechos en pensiones y el largo etcétera que todo el mundo conocemos, ¿no? Lo que realmente tenemos que hacer es revertir el pacto social a la baja, la derogación de la parte constitucional de la Constitución como mínimo, y a partir de ahí, evidentemente, no solamente conformarnos con recuperar lo que se ha perdido, sino con conquistar lo que nunca tuvimos y que pensamos que debemos tener, ¿no? Que son derechos que debemos de conquistar. En fin, gracias, y estas son algunas de las reflexiones que yo quería iniciar.